Recuerden, esta clase está siendo grabada, está siendo monitoreada, no se edita. Estos videos no se editan tal cual se suben a la plataforma de YouTube, ¿no? Porque es lo que estamos trabajando aquí en este espacio. Puede haber gente que esté de acuerdo con nosotros o puede haber gente que no esté de acuerdo muy con nosotros. Sin embargo, pues es respetable, ¿no? En este sentido de diversidad. Entonces, comenzamos. Tenemos, tenemos la sesión de administración educativa, que son los antecedentes, ¿no? Hay una lecturita que se les pidió que era de administración educativa y su fundamentación epistemológica, y nos habla un poquito precisamente de eso, de los antecedentes. Pero antes de meternos en estos antecedentes, es cierto que quizás conocemos muy poco de administración educativa, pero seguramente que hemos administrado muchas cosas. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que ustedes participaran con respecto a lo que para ustedes es administración. Olvidémonos de educativa, ¿no? Olvidémonos de la educación. Nada más que me comenten ustedes qué es para mí administración. ¿Alguien desea participar? Puede levantar la mano o abrir el micrófono, o si no tiene muy buena cobertura, escribir en el chat. Es importante que seamos participativos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Pues yo diría que es un proceso que se lleva para realizar algún proyecto. Ajá. Mm, Pues sí, más que nada un proceso, el cómo lo voy a hacer, saber, ajá, el cómo lo voy a hacer, qué cosas voy a usar y los recursos que tenga yo a la mano, Ok. así, algo así. Ok, muchas gracias, Viviana. Denme un segundito, me está marcando el compañero. Denme un segundito. Sí, dime, compañero. ¿Cómo? Sí, sí, aquí estoy, dime. Ajá, ok. Sí, 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 tú, si quieres, así le hacemos. Yo les doy, sería esta sesión, la siguiente, y en la tercera te incorporas. Ok, ok. Sí, me parece bien. Ujú. Ok, me parece bien. Perfecto, me parece bien. Órale. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. En la medida de lo posible apoyamos en lo que se pueda. Órale, órale, sí, me parece bien. Sí, igualmente, hasta luego. Bien, una disculpa. Estaba comentando su compañera Viviana que es un proceso que se lleva para realizar un proyecto. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En qué momento? Etcétera. Dice Andy o Andrea, dice tener un orden referente a algo. Muy bien. Lidia,
Adelante. También pienso que es como organizar alguna cosa. Ajá. Ok, organizar alguna cosa. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Dice organización y coordinación de medios e instrumentos. Ok, muy bien. Vamos a empezar con algo básico, ¿no? Vamos a empezar con algo que hacemos todos los días cotidiano, ¿no? En el sentido de, precisamente, de la administración. A ver, ¿cuántos de nosotros somos mamás o somos papás? Bueno, en este caso somos madres, ¿no? ¿Y cuántas de nosotras utilizamos la administración diaria? Es decir, a lo mejor yo tengo la posibilidad de estar casado o casada y en este entendido de pareja, el hombre es el que trabaja, no es forzosamente así, pero digamos que en este caso así pasa, y él es el que trae digamos, el dinero para la casa, ¿no? Él es el que trae el dinero para la casa, ¿no? Es decir, para los gastos que se van a hacer en la casa, ¿no? Y como los hombres no somos muy buenos administradores, entonces el varón llega y le dice, bien, aquí está el dinero para, pues para los gastos que se van a realizar en esta semana o en esta quincena, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos nosotras? Ah, nos ponemos a hacer cuentas, nos ponemos a administrar el dinero, es decir, vemos en dónde vamos a gastar cada cosa. Que a lo mejor vamos a gastar para 1 kilo de frijol, para aceite, para blanquillo. Es decir, en toda la semana hacemos una administración, como bien lo decía alguna de ustedes, creo que, ay, no recuerdo quién, pero decía los recursos, todos los recursos que nos llegan los administramos. Es decir, que yo debo de ajustar ese efectivo para que me alcance a salir a la semana, ¿no? Es decir, tengo 1,000 pesos y entonces esos 1,000 pesos me deben de servir para surtir la despensa, para comprar lo necesario, ¿no? Ya sea todo lo que necesitemos en casa, cepillos de dientes, pasta, etcétera, ¿no? En ese sentido, nosotros administramos esos recursos, ¿no? Todo aquello que nosotros tenemos está siendo administrado para que finalmente podamos sacar el mejor uso de ellos. En ese sentido, lo organizamos y lo administramos o ponemos en cada uno de los espacios correspondientes el recurso que tenemos. Ahora, ¿qué pasa con la administración? Hemos escuchado administración en muchos espacios, ¿no? En muchos espacios. Por ejemplo, en las empresas se necesita un administrador, ¿no? ¿Para qué? Bueno, el administrador dentro de la empresa va a recibir todos los recursos necesarios para que esa empresa funcione y finalmente sea rentable, ¿no? La rentabilidad tiene que ver entonces en ese sentido con las ganancias que la empresa tiene. Recordemos, una empresa no se pone como empresa para ayudar a los otros, se pone como empresa para hacer rentable, ¿no? Es decir, para que realmente esa empresa tenga ganancias, ¿no? Y en ese sentido, el administrador, ¿qué es lo que hace? Administra los recursos financieros, es decir, los dineros, administra los recursos humanos, es decir, la gente que va a trabajar dentro de la empresa, ¿sí? Administra, además de esos recursos financieros y esos recursos humanos, administra la materia prima con que se va a hacer precisamente ese objeto, ¿no? Administra las formas de trabajo y administra quizás esta parte de cómo se promociona digamos, cómo se promociona el producto, es decir, el marketing. Y dentro del marketing también les proporciona estas dos opciones, del marketing digital y del marketing pues que siempre se usa, ¿no?
Y en ese sentido está haciendo toda una administración, está poniendo todos los recursos que le llegan a las manos en los espacios correspondientes para que finalmente sea productiva la empresa, pero sea rentable, ¿no? Es decir, que la administración, en nuestro caso, una administración que todos nosotros vamos llevando, lo hacemos específicamente para ser rentables, ¿no? Oiga, profesor, pero es que yo no soy administradora, yo no estoy casada, a mí me dan dinero, ¿no? Me dan dinero mis papás ¿no? Para hacer esto, para hacer lo otro. O, profe, es que a mí no me dan dinero, yo soy la que trabajo, ¿no? Bueno, eventualmente nosotros estamos administrando esos tipos de cosas. Por ejemplo, hoy nos tuvimos que administrar en tiempos, ¿no? Para poder estar en todas las clases presentes. Es decir, permítanme. Vean ese niño que hace mucho ruido y se oye mucho aquí en el micrófono. Una disculpa, es que ya he estado hablando todo el día. Por decir, nosotros administramos nuestros tiempos. Es decir, ya sé que hoy es día de trabajo en la escuela y entonces administro los tiempos que voy a tener para cada uno o para cada una de las actividades hoy en el día, ¿no? Es decir, administro que yo me paro quizás a las 6 de la mañana para que desayune y después de desayunar me arreglo, me baño o hago alguna actividad en la casa, ¿no? Y después me pongo al frente del celular con mi libreta y mi lápiz, ¿no? Mi lapicero y empiezo a tomar notas de las clases, ¿no? O quizás en las clases que no son presenciales, es decir, que no son virtuales presenciales, lo que hago es tomar nota y quizás no hago el trabajo en ese momento porque tengo ya puesto otra cosa, pero que ya tengo para un momento después programado la actividad de esa clase, ¿no? En ese sentido, nosotros administramos nuestro tiempo. La compañera Lidia decía, bueno, yo también tengo que comprar fichas para este internet, ¿no? Para tener internet. Y entonces administra también su economía, ¿no? En el sentido de que ya sabe que para tales fechas necesita un cierto cantidad de megas y puede organizar ese espacio. De hecho, lo mete en un gasto aparte, ¿no? O si estuviéramos yendo a la escuela, administraríamos esta parte del dinero, ¿no es cierto? Administraríamos el tiempo, administraríamos el dinero y administraríamos la forma de hacer nuestras tareas. Y dentro de esta administración estaríamos metiendo no tan solo el gasto de tiempo, ¿no? El gasto de tiempo que se vuelve en inversión, sino también estaríamos invirtiendo el gasto económico, ¿no? Estaríamos metiendo ahí en esta administración el gasto económico que implica ir hasta la escuela, implica estar dentro de la escuela, implica comer algo en este proceso de estadía en la escuela y implica el pago de regreso, ¿no? Y en ese sentido estamos siendo administradores, es decir, todas y todos, de alguna manera, estamos administrando ciertas cosas, ¿no? Cuando tenemos hijos, administramos también el tiempo para los hijos, ¿no? A ver, ahora que estamos en pandemia, ¿no? Que los niños están estudiando con nosotras, tenemos que administrar ese espacio de tiempo, porque también los niños quieren comer, ¿no? También tienen necesidades físicas o también algún niño es más pequeño y ya se hizo del baño y necesita ser cambiado porque si no se roza. Es decir, estamos administrando nuestros espacios, estamos administrando nuestros tiempos. En ese sentido, la administración. ¿Sale? Entonces, ahora, teniendo estos conceptos, desde su punto de vista, desde sus perspectivas, desde lo que ustedes comprenden, digamos, coméntenme entonces ahora sí para ustedes qué es la administración educativa,
o qué creen que es la administración educativa? Adelante, abro el micrófono para que alguien participe. Pienso que es esta manera de administrar pues los tiempos en cada sesión, por ejemplo, pues las clases que se van a dar, pues hay que administrar los tiempos. Hablábamos de pues del inicio, del desarrollo, del cierre, también administrar los materiales, las estrategias, las herramientas. Pienso que esa es la administración educativa. Ok, muchas gracias, Lidia. ¿Es correcto? Dentro de esta administración educativa que mencionas, que es una administración educativa micro, es decir, la que nos toca a nosotros como docentes, tenemos precisamente que administrar los tiempos, ¿no? Aunque en ese sentido de que lo educativo, el conocimiento, no se le pone tiempo, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de planeaciones hace un momento, hablábamos de que estas planeaciones deben de ser flexibles, ¿no? Y que si un niño no puede aprender a la misma velocidad que otro, los que debemos de reducir la velocidad somos nosotros para intentar compartir el conocimiento. O otra estrategia podría ser poner monitores. Este niño que ya comprendió, que ya tiene el conocimiento, pues pedirle que apoye a este otro niño o a esta otra niña que le cuesta de alguna manera comprender al profesor, ¿no? Porque quizás el profesor utiliza un lenguaje rimbombante o muy técnico o muy teórico y el alumno no lo comprende, ¿no? No lo comprende no porque no tenga la capacidad, sino porque no tiene conocimiento de esas palabras que se usan. Pero quizás otro niño le puede enseñar en su mismo lenguaje al propio niño, ¿no? Es decir, se vuelve monitor. Y en ese sentido, también estamos administrando la educación. Pero eso no puede ser administración, profesor, porque usted está delegando una responsabilidad que le toca a usted enseñar, ¿no? Y se la deja a un niño, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es monitorear, ¿no? No significa que nosotros no estemos ahí presentes. Lo que significa es que estamos buscando una estrategia y que eventualmente nosotros nos acerquemos a los niños que están trabajando y veamos si necesitan algo, ¿no? No en este sentido de hacerlos dependientes del profesor o de la profesora, ¿no? Sino hacerlos libres, es decir, que ellos tengan su libertad. Es decir, yo, desde mi perspectiva, desde mi pensamiento, no pretendo imponer a ustedes como estudiantes de la licenciatura el pensamiento que un servidor tiene, ¿no? Sería ilógico, porque estaríamos todos iguales, ¿no? Y no somos, en este sentido de administrar la educación, no somos una línea de producción donde a todos nos deben de meter el mismo conocimiento, ¿no? O donde a todos nos deben de dar el mismo conocimiento, ¿no? O el conocimiento es el mismo para todos, pero todos lo aprendemos de maneras diferentes. Por ejemplo, si yo les propongo un libro, ¿no? No sé cuántas de ustedes leen libros y qué libro les gusta leer, pero digamos que yo les propongo leer un libro y les propongo un libro de ciencia ficción o un libro de... bueno, se me fue la otra referencia, pero digamos que es un libro de ciencia ficción o un libro romántico, una novela romántica, etcétera. Por ejemplo, un libro en concreto, ¿no? La huésped de Stephanie Meyer, ¿no? Donde habla de cómo vienen unos extraterrestres y nos poseen y entonces el planeta se cura, el planeta es mucho mejor, etcétera, etcétera. Pero el ser humano no es dueño de sí, ¿no? Es decir, yo les propongo el libro, todas lo leemos al mismo tiempo, es decir, en un periodo de un mes, todos leemos el libro, ¿no? Y después nos juntamos en algún lugar. Nos juntamos en algún lugar y conversamos el libro, ¿no? Estoy seguro que cada una de nosotras
de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra forma de pensar la vida, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra visión de la vida, vamos a dar un relato diferente del texto, aunque es el mismo, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien me va a decir, es que yo me pareció muy interesante el libro porque así debería de ser. Deberíamos de ser más cautos con la naturaleza, respetar al otro, todo es gratis, hay que trabajar para que todos podamos, o sea, cada quien hace su trabajo para que todos podamos crecer como sociedad, etcétera, etcétera. Y alguien más me va a decir, no, es que yo entendí estas otras cosas del libro. Y así, habría de un libro que leímos 6 versiones, 7 versiones u 8 versiones del mismo libro. Y en ese sentido, no podría yo decir, no, ustedes están mal porque el libro explica esto tal cual, ¿no? Y eso es lo que deben de creer. Porque cada una de nosotras es una versión de nosotras mismas, ¿no? Es decir, como colectivo somos muy parecidos, pero como individuos, como entes, ahí está nuestra diferencia, o ahí radica la diferencia de cada uno. En ese sentido, cuando administramos la educación, cuando intentamos administrar la educación, organizar la educación, como bien lo dice su compañera Lidia, pues necesitamos forzosamente organizar los instrumentos, las estrategias, las metodologías, las herramientas didácticas, etcétera, para adecuarlas a las individualidades de cada uno de los jóvenes, ¿no? De cada una de las señoritas o de cada uno de los niños, de las niñas. En ese sentido, a nivel micro, administramos la educación, ¿no? Cierro aquí para que alguien más participe, que nos dé su opinión de qué cree ella que es la administración educativa. Adelante. ¿Alguien? ¿O menciono alguna de ustedes? Atenea dice, sería el ajuste, adaptación, organización de los contenidos, herramientas, recursos, métodos, estrategias y espacios para la mejora de la funcionalidad y calidad educativa. Sí, de una manera buscando las individualidades. No quiere decir que nosotros eduquemos para el individualismo, ¿no? O para la competencia en el sentido de ser competente. Por ejemplo, yo y Atenea vamos a aplicar para una misma plaza, ¿no? Y como Atenea es más competente en el sentido de que sabe cómo planear, tiene todas las estrategias, es muy recta en sus procesos didácticos, tiene una metodología muy clara, etcétera, etcétera. Y entonces, pues nada, yo soy el que no sé y entonces ella se va a quedar, ¿no? Porque ella es la que sabe, ¿no? Pero quizás nada más somos nosotros dos, ¿no? Y entonces quizás en este sentido de administrar, diría, bueno, él no sabe, pero seguramente tiene la intención de, ¿qué le parece si a mí me da una materia y a él le da otra? Y compartimos, y además compartimos conocimientos, ¿no? Entonces estamos administrando esa forma de compartir, ¿no? De organizar. Y en ese sentido estamos utilizando todas las herramientas, todos los recursos, todos los métodos, los espacios, como dice la compañera, precisamente en el espacio donde estamos trabajando. Bueno, no sé si me explico hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que comentar? ¿No? No, profe, todo está bien. Bueno, por lo que alcancé a escuchar, todo está bien. Ok. Bueno, muchas gracias Viviana. Muchas gracias Atenea, muchas gracias Nay. Bien, ahora ese es a nivel micro, pero a nivel macro, es decir, la administración educativa a nivel micro tiene que ver conmigo, yo docente con mi grupo, ¿no?
Es decir, cómo administro, como bien lo decía la compañera Atenea, cómo ajusto o cómo adapto o cómo organizo los contenidos, las herramientas, los recursos, los métodos, las estrategias, los espacios, ¿no? Las diferentes formas de aprender de los jóvenes, etcétera. ¿Cómo es que yo puedo ocupar todos esos recursos para un fin último que es el aprendizaje, ¿no? Y un aprendizaje significativo. Es a nivel micro. Pero a nivel un poquito más arriba de nosotros está la administración educativa desde el punto de vista de la dirección, porque también hace una administración educativa, ¿no? Es decir, ya ahí en la dirección lo que administra es precisamente a cada uno de estos recursos humanos, profesores, docentes, ¿no? Con la asignación de materias, ¿no? Y la asignación de alumnos, la asignación de espacios educativos, ¿no? Y la asignación de tareas que son externas a lo educativo, ¿no? También tenemos esta asignación, sobre todo si somos muy pocos docentes, ¿no? Y sobre todo si el mismo director o la misma directora también está trabajando. Entonces, es necesario para una buena administración educativa que todos participemos precisamente en el mejoramiento de la institución en el sentido educativo, es decir, en el sentido cognitivo, pero también en el sentido de infraestructura. Eso es lo que le pertenece también a nuestro director. Él tiene que hacer la gestión, aquí ya hay otro nuevo concepto, ¿no? La gestión de recursos, ¿no? O buscar estrategias, ¿no? Para que, o buscar metodologías para que pueda conseguir recursos y bajarlos a la institución para que eventualmente la institución se vea fortificada o se vea mejorada en el sentido de calidad educativa. Oiga, profe, pero ¿a poco la estructura o a poco el salón influye mucho en la calidad educativa? ¿O a poco las cosas digamos, tangibles como un espacio educativo, como una computadora, como un pizarrón digital, como un proyector, ¿a poco sí afectan mucho al desempeño o al aprendizaje significativo de los alumnos? Pues claro, imaginemos nosotras que vamos a la escuela y en la escuela tenemos una butaca y de repente nos sentamos y tiene un tornillo, ¿no? Que no se ve, pero que me lastima, ¿no? Y entonces yo voy a estar ahí, pero seguramente me va a lastimar la pierna, ¿no? Y yo no voy a estar del todo contento o atento a la clase, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estoy en las condiciones adecuadas. Dice Viviana, tiene que ver también con la administración de ingresos, servicios del personal docente, entre otras más, para que sea una educación de calidad. Exacto, la educación de calidad. La educación de calidad no forzosamente tiene que ver con el profesor. El profesor puede ser muy bueno, pero tiene un espacio muy mal. Es decir, sus aulas no tienen vidrios y entonces cuando hace mucho frío los jóvenes están acurrucados, ¿no? Y no ponen atención porque están teniendo frío, ¿no? O ya se me fue el internet. Dios mío. Vamos, conéctate. Vamos.
Una disculpa, ¿sí me escuchó? Sí, Sí, profesor. profe. Ok, una disculpa, se me fue el internet, creo que ha estado trabajando muy duro este día y no quiere funcionar más. Me pasa lo que a su compañera Lidia, de repente pues nos vamos y no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la señal. Entonces les decía que precisamente la administración tiene que ver con los recursos. Si mi salón tiene un vidrio roto, yo no voy a estar al pendiente de lo que diga el profesor o la profesora, sino voy a intentar cubrirme y no voy a poder anotar nada, ¿no? Porque hay una inclemencia del tiempo que no me está dejando eh, concentrarme. O esta diferencia de que las mujeres deben de llevar falda y no deben de llevar nada abajo, ¿no? Es decir, no deben de llevar un pantalón o bueno, no sé cómo se llaman, pero estamos en este proceso de frío. Entonces, obviamente, yo voy a tener frío, ¿no? Es decir, no hay no es que no influyan esos pequeños aspectos en lo educativo, porque tienen mucho que ver y eso es lo que se tiene que administrar. Es decir, entonces el profesor, el director tendría que administrar estas formas de vestir, estas formas de trabajo en la institución. Es decir, hay un vidrio que está roto, bueno, entonces tratar de cuidar ese vidrio, ¿no? Yo me voy a sentir mucho más contento en una escuela que esté bien pintada, ¿no? En una escuela en donde yo mismo fui a hacer un mural o fui a hacer un dibujo, en una escuela precisamente que la siento mi escuela. Eso es parte de la administración, ¿no? Que me hace falta un docente que sepa de tal o cual tema, ¿no? Pues entonces hago la gestión, los recursos para que esto se logre. En este sentido, la administración de la infraestructura. Eh, pero no se queda ahí esa administración educativa, ¿no? Esa administración educativa va más hacia allá, a otros niveles. Por ejemplo, en el sentido de los supervisores, de los jefes de sector, ¿no es cierto? Es otro nivel de estructura educativa. Es decir, donde yo, director, voy a gestionar los recursos para mi institución, pues con el supervisor que me ayude a gestionar en los niveles más altos, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a la SEP, ¿no? La SEP es el órgano principal de la administración educativa. Pero ¿qué hace la SEP como administración educativa? Fíjense, cómo es que ya hemos ido desde la escuela, desde nuestra administración, la que nosotros tenemos ahí, la que es nuestra responsabilidad, y así sucesivamente hasta llegar a la SEP, que es el máximo órgano de administración educativa. Seguramente ustedes vieron en el tercer semestre una materia que se llama Política y Sistema Educativo Mexicano, ¿no? Pues esa política y sistema educativo mexicano está dado precisamente dentro de la administración educativa. Es decir, las políticas con respecto a lo educativo se encargan de ver lo administrativo, se encargan de ver los recursos humanos, se encargan de ver los recursos financieros, se encargan de ver el espacio físico donde van a estar las instituciones, es decir, se administra desde esa institución qué recurso va a llegar a qué lado, ¿no? Es decir, anteriormente esta administración se daba por rangos. La SEP daba un dinero a el jefe de sector, el jefe de sector daba una parte del dinero al, digamos, a otro rango intermedio y ese finalmente lo bajaba al director y entonces se incluía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que tantos niveles, el dinero se iba acabando, ¿no? Es decir, no había una administración de parte de los padres de familia. Lo que pasa ahora, ¿no? Ahora el dinero viene, se solicita o se manda una petición, ¿no? Y con cierto número de alumnos se les da tanto a la institución para que lo administren los padres de familia.
¿Y quiénes más lo van a poder administrar mejor más que los padres de familia, que son precisamente los que saben cuáles son los dolores y problemas de la escuela, ¿no? En ese sentido ha cambiado. Es también como ilógico que yo, esposo, llego y yo administro lo de la casa, ¿no? Pues si yo no estoy en la casa todo el día, no es ilógico, ¿no? Que yo, que soy el que gano el dinero, yo mismo lo administre, ¿no? Cuando la que está en casa es la que sabe cuáles son los gastos de la casa. Y es un poco iluso pensar que el varón es el que va a administrar bien, ¿no es cierto? Tendría que administrar, pues, la que sabe en casa, ¿no? Ella sabe cómo va a administrar. Es lo mismo que pasa en la institución. Dentro de las instituciones no lo puede administrar el jefe de sector, pues si el jefe de sector nos va a ver cada año, cada medio año. No sabe lo que está pasando en la escuela, ¿no? O de oídas sabe. O el supervisor o la supervisora, pues sí, va, pero no va todos los días. Es decir, no está trabajando ahí. Dice Viviana, por ejemplo, como dice, antes hasta daban útiles gratis para los estudiantes. Actualmente creo que ya no. Eso igual era una administración. Exacto, ¿no? Se administraba la educación de manera equitativa. Y bueno, creo que ya se los dije en otro momento, o no sé si fue a ustedes, pero recuerden que la educación es un gran negocio. Por eso es que en el 2013, no sé si ustedes lo vieron, creo que lo han de haber visto en políticas educativas. En políticas educativas, el tercer semestre, seguro vieron la dichosa reforma, la reforma del 2013, ¿no? Esta reforma punitiva, donde ustedes como egresantes de la licenciatura no iban a tener la posibilidad de tener una plaza. ¿Por qué? Porque voy a ver, yo, gobierno, voy a ver si de verdad tienes la capacidad para dar clases, ¿no? Es decir, no digo que esté mal los exámenes, lo que digo que está mal es la forma en la que los hacen. Es decir, ¿cómo sabemos que la otra persona tiene conocimiento o no tiene conocimiento de las cosas? Pues dejándola hacer las cosas, ¿no? Es decir, nosotros no podemos estar expuestos por una calificación. Ah, no, es que él es un burro o ella es una burra. Hasta le ponían las orejas de burro en la escuela, ¿no? Porque no sabía nada. Cuando eso no demuestra nada, cuando te ponen a hacer algo a ti, cuando te ponen a trabajar con los niños, cuando te ponen en esta cotidianidad educativa, y estos niños, aunque tus métodos educativos no sean basados a la planeación que tú tienes, no sean basados a los estándares que cierta institución que te evalúa legitima, ¿no? Pero que sin embargo tus alumnos son muy buenos en lo que hacen porque la forma en la que tú la encontraste para educar era precisamente una forma divertida, una forma amena, ¿no? Una forma donde administras bien la educación. Entonces estás haciendo un cambio, ¿no? Claro, vas en contra del sistema, ¿no es cierto? Pero lo importante es hacer gente pensante, lo importante es hacer gente consciente, lo importante es hacer, poner esta diferencia, enseñar a los alumnos a poner esta diferencia de que el profesor no todo lo sabe, ¿no? Es decir, fíjense, un ejemplo y con esto doy paso a preguntas y empiezo a cerrar el tema. Cuando nosotros tenemos... cuando a nosotros como padres somos creíbles, por decirlo de alguna manera. Es decir, hasta cuándo nuestros hijos nos creen. Pues siempre tenemos la creencia de ellos desde que son pequeños, porque no tienen opción, ¿no? Es decir, tú los llevas a un lado, a un niño pequeño, lo llevas a un lado y va, ¿no?
Es como un pajarito, va para un lado, para otro, no tiene idea, está confiando en ti, ¿no? Va creciendo, crece. ¿Cuándo empieza a dejar a creer en ti? ¿Cuándo lo que tú dices lo cuestiona ya? Pues cuando ya es un adolescente, ¿no? Cuando ya es un adolescente se da cuenta que ni el profesor tiene toda la razón, ni el papá ni la mamá tiene toda la razón, y entonces lo que le queda es buscar quién tiene la razón, ¿no? Pero en un mundo donde no existe la razón como tal, se pierde. Y sobre todo nosotros, si es que no ponemos una visión sobre ellos, es decir, donde no les intentamos compartir nuestras experiencias. No imponer, son cosas diferentes. Si a un niño de 16, 17 años le impones cosas, pues seguramente que si te tiene respeto te va a decir que sí, pero no lo va a hacer, ¿no? Pero si lo aconsejas, si le dices, mira, no tomes porque esto está mal, te va a pasar algo, etcétera, 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 ¿no? Y claro, tú no lo haces, le das el ejemplo, pero él de todas maneras toma y de repente viene todo golpeado y le preguntas, ¿qué te pasó? ¿No? Al otro día cuando se le pasó la borrachera, pues no me acuerdo, mamá, nada más me acuerdo que nos estampamos en un poste, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, ya es donde nosotros podemos entrar. Pero te acuerdas, yo te dije que esto podía pasar y mira, ahora ya lo tienes ahí. Esa es la experiencia. En ese sentido, nosotros debemos de administrar nuestros conocimientos, claro, desde todo lo que ya dijimos de la administración, es decir, desde la administración con respecto a los recursos económicos, financieros, materiales, es decir, toda la administración que necesitamos para funcionar dentro de la escuela. Bien, no sé si aquí tenemos alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran abonar, decir. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, dice Lidia, ahora pasa también con los uniformes. Sí, con respecto a lo que decíamos de la administración de los útiles. Bueno, ¿qué pasa con los antecedentes de la administración? La administración, si nos damos cuenta, se utilizaba únicamente para las empresas, ¿no? Es decir, aquellas que tenías que administrar recursos para que esta empresa fuera rentable, ¿no? Ahora, esta administración también se puede pasar a la educación y la educación puede ser rentable. Es decir, nosotros, ¿cómo vamos a ser rentables con respecto a la educación? Pues cuando generemos gente, cuando este compartir de conocimientos nos dé precisamente gente que ya no acepta a todo, como dice, no acepta todo a pie juntillas, como dice Mario Benedetti, sino que consulta, sino que cuestiona, sino que argumenta, es cuando es rentable la educación. Un país va a ser rentable si estamos mejor educados. En ese sentido, la administración empieza desde hace mucho tiempo, específicamente con las empresas, y eventualmente se va acercando a lo educativo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la administración educativa? Pues el objeto de la administración educativa es precisamente esto que ya habíamos hablado, es decir, la estructura de la organización educativa, la estructura de los profesores, de los dineros, es decir, la estructura financiera, la estructura del personal o del capital humano, es decir, trata de administrar todo esto que precisamente incluye a la educación, incluyendo precisamente esto que comentaba su compañera Lidia. Dentro de esta organización educativa tenemos varias
ciencias que la apoyan. Por ejemplo, la ciencia de la educación, ¿no? Obviamente también la teoría administrativa en conjunción, además de otras ciencias como la psicología, como la filosofía, etcétera. ¿Para qué? Para que en conjunto hagan una organización educativa o una administración educativa, ¿no? ¿Por qué se dice que es una organización educativa, científica? Porque se toma como una ciencia validada por el ámbito científico, precisamente por varias razones. Una, porque existe una comunidad de personas que estudian sobre este mismo tema, ¿no? Y hay teoría suficiente, es decir, además de existir esta investigación, existe también un sistema social que aprecia esta investigación o esta ciencia. Existe teoría suficiente con respecto a la ciencia, que es la administración educativa, o se sigue trabajando por esta misma ciencia. Los objetos que estudia esta ciencia son reales, son del mundo real, los podemos tocar, los podemos palpar, ¿no? Y porque finalmente se ha comprobado que ha ayudado en este ámbito específico de la educación. ¿Sale? Entonces, hay esta administración educativa se toma como ciencia por estos puntos anteriores mencionados, ¿no? Ahora, con respecto a la administración educativa existen muchos paradigmas, ¿no? Como por ejemplo el paradigma del estudio a distancia, que no se puede estudiar a distancia, que los alumnos no aprenden lo mismo que si estuvieran en clases presenciales, ¿no? Sin embargo, hemos estado demostrando en este periodo que los alumnos sí siguen aprendiendo, o al menos tienen aprendizajes fundamentales o básicos, ¿no? Que les van a servir precisamente para la vida. Y dentro de este proceso educativo, que ahora ya no es tanto formal, ¿no? Estamos como en esta informalidad, también los jóvenes, al momento de salir a trabajar o de tener ese espacio para trabajar, han aprendido otros aspectos educativos que no se aprenden en la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de cambiar nuestros paradigmas educativos. Y pues nada, eso, de que dentro de esta administración educativa me va a servir precisamente no solamente en lo micro, sino también desde lo macro para buscar una educación de calidad. Y bien, yo aquí les cerraría. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario final. No, profesor, todo claro. Ok, muchas gracias. Bien, entonces les voy a dejar el trabajo para la siguiente semana. Les digo que todavía hay como una confusión ahí, pero seguramente lo resolveremos. Así que, por mientras, les dejo el trabajo, ¿no? Sería... Ok, sería, déjenme ver, vamos a ver el segundo tema, que es la sesión 2. Sesión 2 es bases legales. La 1.2, bases legales. ¿Sale? Bases legales. Y también hay una lecturita ahí. Y de aquí me van a realizar, ya les pedí un audio, así que me van a realizar un audio explicación igual. ¿Sale? Ese audio explicación deben de hacerlo con respecto a lo que comprendieron de la lectura. Bien, no sé si tengan alguna duda, algo que abonar.
Entiendo que ahorita ya algunas de nosotras nos vamos a trabajar o que algunas tenemos otras actividades. Pero bueno, qué bien que se quedaron ustedes tres hasta el final de la clase. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Profe, la administración educativa también puede ser una jerarquización. Sí, hay una jerarquización dentro de la administración educativa, es decir, así como lo pusimos, está primero la SEP como órgano administrador, y de este órgano administrador educativo nacen las políticas educativas que van a precisamente a fundamentar el funcionamiento de las instituciones a nivel nacional, ¿no? Y después de ahí sería los jefes de sectores, las cordes creo que también están, es decir, hay toda una jerarquización pues de administración, y cada uno en su ámbito, ¿no? Por ejemplo, el más claro es el director, qué es lo que tiene que administrar, y nosotros qué es lo que tenemos que administrar, ¿no? Entonces se podría decir que sí hay una jerarquización. No sé si contesté tu pregunta, Naye. ¿Sí? Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profe. Ok, gracias, Naye. ¿Alguien más ¿Y tiene si alguna pregunta? llegase a fallar una de esas? No puede haber una falla de estas administraciones en el sentido de que deje de existir. Claro que sí hay fallas en este sentido de que, digamos, se baja un recurso y el recurso nunca llega a donde tendría que llegar, pero ahí no hay una falla, ¿no? Ahí lo que hay es un robo, ¿no? Es decir, hagamos el ejercicio. Yo gobierno, le doy a Viviana, que tiene un nivel jerárquico inferior, le doy 100 pesos, ¿no? Y ella le va a dar a Lidia, digamos, también ese dinero, ese billete, ese cash, ¿no? A Lidia, que es un nivel inferior jerárquico con respecto a Viviana, y Viviana no le da 100 pesos. O es más, desde mí, yo hago firmar a Viviana por 100 pesos, pero en realidad ella recibe 80, ¿no? Y a mí me quedan 20. O en realidad ella recibe 50 y a mí me quedan 50. Y ella hace firmar a Lidia por esos 100 también, pero en realidad se queda con 30 Viviana. Y Lidia hace que, o intenta dar el dinero que falta al nivel más bajo, que es la escuela. En este caso sería Nach, ¿no? Pero como a ella ya nomás le van a quedar 20, pues dice, pues ya, así se quedó, ¿no? Y entonces a Naye nunca le llegó nada, y entonces no es que hay una falla, es que hay un robo, ¿no? Empezando por quien dio el dinero, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros debemos de quitar. Bueno, que ahora con la nueva administración nacional, ya el dinero no se da en escalones, ¿no? Sino ahora el dinero se da a los padres de familia, al comité de padres de familia. Es decir, si son 50 niños, se les da 150,000 pesos y se les da al comité de padres de familia. Y el comité de padres de familia por lo general está, digamos, construido por uno o dos padres, y la mayoría son mujeres. ¿Por qué creen que la mayoría son mujeres? Pues porque son las que administran mejor el dinero. Son las que dicen, falta esto, vamos allá. Es que nos hace falta construir los baños. Ok, a ver, vamos a ver a nuestros vecinos quiénes son los que o las que tienen una mejor calidad para construir, o quienes nos pueden cobrar menos, pero que sea un baño de calidad. Es decir, todo el dinero lo ponen en ese aspecto. Y en ese sentido, ahora la asignación de recursos es mucho más directa, ¿no? Por ejemplo, también los pagos a los ancianos, es decir, estas ayudas que se les da a los ancianos llega directamente a los ancianos y les llega todo el dinero. O esta ayuda a los becados les llega específicamente a su cuenta de banco y es todo el dinero.
En general, estas ayudas precisamente que se están bajando, que ahora no se dan de escalón en escalón, porque, bueno, se pierde el dinero en el camino o cualquier recurso se pierde en el camino, ¿no? Por ejemplo, computadoras. Vamos a dar computadoras a la escuela tal, ¿no? Y se compran computadoras buenas, pero esas computadoras se quedan con el que, pues, iba a dar el recurso, ¿no? Y entonces se van dando esas computadoras que tenía el recurso, se le dan las computadoras viejas al de abajo, y ese también tenía computadoras y da las computadoras viejas al de abajo, y finalmente al que le tenía que llegar las buenas computadoras les dan unas computadoras del año de los dinosaurios, ¿no? Y entonces pues sí llegan, ¿no? Pero no llega lo que se dice. En ese sentido, la administración de recursos que debería de cambiar, ¿no? No sé si me expliqué, Naye. Sí, profe, ya entendí. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Son 5:30, le vamos a dejar aquí. Recuerden que esta clase está siendo grabada, entonces la subiré en cuanto pueda. Les paso el enlace para que ustedes la puedan revisar. Nos veremos en la siguiente clase. Cuídense mucho, que tengan un feliz sábado y nos estamos saludando la siguiente semana, si Dios quiere.